nadie va a estar interesado en lo que haces ahora. A nadie le va a importar tu cambio de carrera. Tu cambio de carrera es una farsa. Esta carrera ni siquiera es carrera. No le vas a llamar la atención. Mira cómo te has venido vestida. ¿Por qué no elegiste otro outfit? ¿Qué le voy a decir? No tengo nada interesante que hablar. Estas fueron todas las frases, o quizás algunas de las frases que yo me llegué a decir cuando fui a un speed dating. Para quienes no saben lo que es un speed dating, es un proceso de citas rápidas, donde vas a un lugar, conoces personas, conversas con esas personas durante 5 minutos y luego pasas a conversar con otra persona, así hasta cumplir la cantidad de personas. Es decir, tienes una cantidad de 10 citas aproximadamente en 1 hora u hora y media. Hice este ejercicio con fines terapéuticos para poder mejorar mi diálogo interno, que como te habrás dado cuenta, no es para nada bueno, o no lo fue en su momento. Entonces, hoy día vamos a empezar a hablar acerca de cómo mejorar el diálogo interno. ¿Qué pasa con esa vocecita que no se calla nunca? Esa vocecita que está en nuestra mente todo el tiempo diciéndonos cosas y todo el tiempo que está diciéndonos algo, o no siempre, quizás la mayor cantidad de veces, no nos dice cosas que nos ayuden, que nos favorezcan, comúnmente nos tira para abajo y nos hunde. Puede ser una voz bastante dura y bastante cruel muchas veces. ¿Cómo hago para poder suavizar ese infierno interior que puedo llegar a tener por momentos? Entonces, yo estaba en este speed dating y en vez de disfrutar de la situación, estaba pensando cómo callar mi mente. Y fue un proceso bastante complicado llegarlo a hacer. Entonces, el día de hoy quiero hablarte acerca de esa voz torturadora. ¿Por qué es así esta voz? ¿De dónde sale y qué puedo hacer al respecto? No solamente esa voz aparece ante determinada situación, sino que esa voz empieza a aparecer previa a la situación e incluso después de la situación. Cuando estuve en este proceso de citas rápidas, todos estos pensamientos que te mencionaba fueron previos a la situación. Durante las citas fue bastante chistoso ahora ponerme a observar cómo es que fue mi voz en aquel momento. Claro está que para entonces ya he podido trabajar esto felizmente y mi voz autocrítica es mucho más benevolente, mucho más compasiva a lo que era en aquel entonces. Sin embargo, en ese momento, cuando estaba ya frente a frente a una persona, podía decirme cosas terribles. Y después de eso, mucho peor, porque empezaba a decirme cosas como, uy, arruinaste todo. ¿Ves que tenías razón? Nadie va a querer salir contigo, nadie te va a llamar. En vez de haberle contado algo interesante, lo aburriste por completo. Y ahí estaban esos pensamientos todo el tiempo. Y los días posteriores fue exactamente lo mismo. Entonces, esta voz interna no solamente molesta a nivel que nos genera una mala sensación, ¿verdad? No solamente es eso, sino que esta voz interna nos empieza a jugar una mala pasada de que no nos permite disfrutar el momento, vivir el presente. ¿Qué hubiera pasado si esta voz interna que yo tenía hubiera bajado el volumen, se hubiera silenciado, hubiera desaparecido o me hubiera dicho cosas que realmente me ayuden? Hubiera disfrutado de ese momento de tener citas con personas que eran bastante agradables. Hubiera sido interesante poder conversar de muchas cosas en vez de quedarme pensando lo mal que lo estoy haciendo. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti? ¿Cuántas veces sentiste esa voz en tu mente que no te dejó hacer algo que querías? Empezaste a sentir esa sensación de que no eres suficiente, ¿verdad? A mí me ha pasado y lo he sentido de esa manera, que no estaba a la altura de la situación, que todo lo hacía mal. Esa voz al final, si te darás cuenta, es la que nos estructura la vida, es como la arquitecta, ¿no?, de nuestra vida, porque es la que al final decide si la vamos a pasar bien o la vamos a pasar mal. Esa voz es la que nos dice si vas a ser feliz o no vas a ser feliz. Ahora, ¿de dónde viene esta voz interior? ¿De dónde sale esta voz tan dura y tan cruel? Bueno, lo primero es que empezamos a escuchar esta voz desde que somos chiquitas o niños. Desde que somos muy pequeños empezamos a tomar estas voces, pero desde el exterior. No lo decimos nosotras o nosotros, lo escuchamos de otras personas, lo escuchamos de nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuela, tía, primos, primas, amigos. Todas aquellas personas que se encargaron de nuestro cuidado, primero viene de ahí. Cuando empezamos a escuchar cosas como tienes que tener un trabajo para los 30 tienes que tener la vida resuelta, ya tener una familia, tener un esposo, tener hijos, ya tienes que tener un buen sueldo, tienes que tener un carro, tienes que casarte,
tienes que ser delgado, tienes que ser fitness, tienes que comer esto porque si no, no vas a llegar muy lejos a tal edad. O cosas similares. Y a veces no solamente lo hemos escuchado de nuestras figuras de autoridad, las personas que nos cuidaron, sino que también lo escuchamos a nivel social. ¿Cuántas veces no vemos a modo publicidad o en exteriores cómo es la comunicación? Que a cierta edad debes tener algo, que a cierta edad debes hacerlo de esta forma, porque si no, no está bien. A cierta edad ya debes tener por completo tu autoconocimiento, ya debes saber quién eres, hacia dónde vas, debes tener la vida resuelta. Y eso lo empezamos a ver en todos lados, qué tipo de alimentación debes tener, qué tipo de vida debes tener, qué tipo de vida no debes tener. Y todo eso al final empieza a construirse en nuestra mente. Nuestros más grandes referentes para poder haber creado esta voz son nuestros criadores. ¿Qué pasaba cuando mamá, a nuestros 5 o 6 años, por ejemplo, podía observar que estemos en una situación de riesgo? Por ejemplo, si a los 5 o 6 años tú agarras un objeto que es punzocortante, un cuchillo, una tijera, entonces existen dos escenarios. Tu mamá puede haberte dicho: me estás matando de un susto, ¿cómo vas a hacer eso? Suelta, eres tonto, ¿qué te pasa? Esas cosas no se agarran. ¿Quién te ha dicho que agarres esto? Deja. No te puedo dejar solo un rato que siempre empiezas a hacer todo lo que te da la gana. Quédate quieto, no te muevas. Ese puede ser un escenario, ¿no? Que es una figura que al final nos transmite miedo, que ha empezado a colocar ciertas frases como eres inútil, ¿por qué agarras esto? Quédate quieto. Son palabras que al final se quedan en nosotros y luego empezamos a tener esta voz de todo lo hago mal. ¿Por qué hago lo que hago? Soy un inútil, no me sale, mejor no hago nada, es menos riesgoso. Está el otro escenario, donde la mamá quizás puede decir en ese momento, después de habernos quitado el objeto punzocortante: mira, esto no se agarra porque si lo agarras te puedes lastimar o lastimar a alguien que esté cerca tuyo. Así que si quieres usar o quieres cortar algo, avísame para poder ayudarte. Solo no se agarra todavía. Ese es un escenario. Cuando hacemos eso, lo que mostramos al niño o a la niña es aprendizaje. Le mostramos qué cosa es buena agarrar y qué cosa no es bueno agarrar. Qué cosa sí puede hacer, cómo puedes agarrar eso con mi ayuda. Entonces, el diálogo interno, ¿cómo será más adelante de este niño o de esta niña? Es de: soy capaz de hacer algo y si no me sale algo, puedo pedir ayuda. En ambos escenarios, el diálogo interno se forma, pero se forman de distintas maneras. En psicología esto se llama introyección. ¿Qué quiere decir cuando introyectamos algo? Se dice que es el proceso de pasar pensamientos externos a un interno. La introyección es el origen de esta voz crítica. Noberto Levi, en su libro Diálogos Interiores, debo ser honesta, aún no he leído el libro. Escuché esta parte en un podcast muy interesante, en donde hablaban acerca de este libro y mencionaban que Noberto Levi coloca la voz interna en 3 secciones, la divide en 3 partes. Dice que no basta, en realidad, no solamente tenemos esta vocecita que nos habla todo el tiempo en la cabeza, existen más voces. Está la voz que indica, que es esta voz que nos hace o nos dice cuáles son los pasos a seguir para lograr algo. Nos da las indicaciones, como que nos da la pauta. Luego está la voz que hace todo lo posible para estar de acuerdo con la voz que indica y poder seguir esas indicaciones. Es aquella voz que se arriesga y se expone. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se arriesga y a qué se expone? Se arriesga y se expone a la voz que opina. La voz que opina es esa voz que escuchamos todo el tiempo. La voz que opina puede llegar a ser muy cruel y muy dura, donde muchas veces la voz que hace termina llenándose de miedo, llorando, agachando la cabeza y no haciendo lo que la voz que indica le dijo que hiciera. Entonces, la voz que opina puede llegar a ser una voz inmadura o una voz madura. Una voz inmadura va a ser aquella que nos lleve por el camino del sufrimiento y una voz madura la que nos enseña a disfrutar. La voz que opina puede ser inmadura más o menos de esta manera. Déjame ponerte un ejemplo. La voz que opina puede ser inmadura como un niño. Cuando un niño chiquito se enoja, por ejemplo, lo que tiende a hacer es golpear, porque no sabe cómo expresarse, así que se empieza a cargar de violencia y de enojo y agrede, porque no sabe cómo exteriorizar. La voz que opina que tenemos en nuestra cabeza cuando es inmadura pasa lo mismo. Quiere opinar algo, pero como no sabe cómo hacerlo, se llena de enojo, de cólera, de frustración,
de ira y termina siendo muy duro con nosotros. Nuestra voz que opina lo que comúnmente quiere decir en trasfondo, cuando nos empieza a decir qué inútil eres, es: tengo miedo de hacer las cosas sola, solo. Necesito ayuda, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo pedir ayuda. Por ende, se llena de enojo y te dice qué inútil eres. Pero muy en el fondo no es otra cosa que una niña o un niño muy asustado que quiere pedir ayuda y no sabe cómo hacerlo. Por otro lado, la voz madura es diferente. La voz madura no deja de ser crítica, sin embargo las críticas son constructivas. Busca ser realista, no se enfoca solamente en lo que falta, sino que se enfoca en aquello que podemos aprender. Sabe que al final las voces son un equipo, el que indica, el hace y el que opina deben trabajar en conjunto. Es algo que la voz inmadura aún no puede llegar a entender. Se siente solo, no le gusta estar solo, pero termina quedándose sola. Bien, ahora que entiendes cómo funcionan nuestras voces, ¿qué puedo hacer al respecto? Trabajar tu cuarta voz. Sí, porque existe una cuarta voz que le podemos decir nuestro asistente interior. Esta voz va a ser la que intermedia, la que se coloque en medio de la situación y haga que todo se lleve mucho más en armonía. Lo primero es empezar a tener conciencia de cómo son mis voces interiores, qué está diciendo y haciendo cada una. Sobre todo hacernos este foco en lo que es la voz que opina, que seguramente es la voz que necesita ayuda, pero no sabe cómo pedirla todavía. Entonces, empieza a trabajar tu cuarta voz, porque necesita esta cuarta voz llenarse de muchas palabras de empatía, llenarse de mucha autocompasión, de poder comunicar todo de forma efectiva y asertiva, para que la voz que opina pueda silenciarse un momento y escuchar que existe alguien que la quiera ayudar. Entonces, empezar a pensar cómo nutrir esta cuarta voz es lo importante. Ahora, ¿qué ejercicios puedo hacer yo para empezar a nutrir esta voz? Puedes nutrir esta voz pidiendo ayuda. Busca datos, es decir, pregúntale a las personas que te quieren, a tu familia, a tus amigos, a quien sea que esté a tu alrededor y te valore. Y pregúntale qué es lo que piensa de ti. Y que te empiecen a dar todos esos comentarios positivos. Entonces vas a empezar a llenar a esta cuarta voz de esos comentarios. Y cuando empiece a surgir esta voz que opina, que quiere decir algo que te hiera, vas a aprender a hacer stops. Recuerda que tenemos un espacio también donde muestro ejercicios de respiración. Puedes verlo en almacalma.p, en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, claro, y TikTok, en donde muestro ejercicios de respiración. Acá también va a haber una sección sobre podcast acerca de ejercicios de respiración. Bien, habiendo mencionado esto, los ejercicios de respiración te van a ayudar mucho con la parte del stop. Cuando empiecen a surgir estos pensamientos de "ay, soy un inútil, todo lo estoy haciendo mal", o cualquier diálogo interno que termine siendo negativo, la respiración te va a ayudar a frenar estos pensamientos para que tú empieces a sacar tu lista para tu cuarta voz, en donde van a empezarte a mostrar todo esto que te estaba diciendo, ¿no? Todos esos comentarios positivos que te han ayudado a llenar otras personas. Otro ejercicio que puedes empezar a hacer es observar las generalizaciones. Cada vez que te dices "siempre lo hago todo mal", o "nunca me sale nada bien", o "todos se aprovechan de mí", o "nada me sale como yo quiero". Todos estos son generalizaciones, el siempre, nunca, todos, nada. Empezar a reconocerlos y empezar a sacarlos de tu vocabulario. ¿Por qué es importante sacar las generalizaciones de tu vocabulario? Cuando generalizamos, creamos una realidad irreal. Y eso no nos permite ver otras opciones, otras posibilidades. Es decir, si yo estoy diciéndome todo el tiempo, siempre soy un inútil, quiere decir que no estoy tomando ni siquiera un pequeño porcentaje de posibilidad de sentirme útil, porque ya hice una generalización, o sea, es un total. Como le estoy quitando esa posibilidad a nuestra mente o a tu mente, va a ser incapaz de poder observar escenarios donde sí eres una persona útil. Así que empieza a cambiar la forma en cómo te expresas, preguntándote, ¿realmente siempre soy un inútil? ¿O habrá por lo menos una situación en la que sí fui útil? Y ve a buscar en tus recuerdos por lo menos una situación en la que fuiste útil. Te prometo que vas a encontrar, porque no existen las generalizaciones, no existe el siempre, el nunca, el todos, nada. Luego, pon la crítica fuera. Cada vez que te estés diciendo cosas como "qué tonta, ¿cómo no te das cuenta?", y te lo digas a ti misma, pregúntate, ¿yo le diría esto a alguien que quiero? ¿Yo le diría esto a mi hija? ¿Yo le diría esto a mi sobrina?
a mi amiga, a alguien que quiero, y te vas a dar cuenta que no le dirías esas palabras. Muchas veces terminamos siendo muy duras con nosotras mismas, con nosotros mismos. Entonces, todo aquello o la forma en cómo tratas a los demás es como debes aprender a tratarte a ti. Finalmente, que empieces a buscar de dónde viene esa crítica. Es muy importante empezar a encontrar la raíz. ¿Quién fue la primera persona que te empezó a decir todo aquello que crees de ti? ¿De dónde sale esa voz autocrítica? Porque te prometo que no fue tuya en un inicio, fue de alguien más. Una vez que la descubres, empiezas a hacer las paces con ella, y eso lo puedes encontrar en otros capítulos para poder trabajar a mayor profundidad. El primer trabajo es encontrarlo, que te va a tomar también algo de tiempo. Parte por ahí. Recuerda que todo esto es un proceso. Que puedas soltar una relación tóxica es sinónimo de que puedas soltar la relación tóxica que tienes contigo. Y esa relación tóxica se basa en primeras cosas, cómo te hablas. Y todo eso es un proceso. Así que ten tranquilidad, ten calma, estás por buen camino. Parte con estos ejercicios y con estos pasos. Y poco a poco te vas a dar cuenta que la relación que tienes contigo necesita ser sanada. Y vas a empezar a sanar y a hacer las paces contigo y empezar a quererte. Inevitablemente vas a empezar a soltar todo aquello que deje de vibrar contigo. Espero que te haya servido mucho este episodio.